Buenos días, mis queridos hermanos, el Señor les bendiga. Bueno, en esta mañana vamos a continuar con la serie que hemos comenzado, que es Descubriendo mi propósito. Y qué mejor forma de hacerlo que mirando el ministerio terrenal de Jesús. Cuando lo miramos detenidamente, vamos a descubrir cosas muy importantes. Una de ellas es que su vida terrenal estuvo enfocada y giraba en hacer la voluntad del Padre. Eso lo caracterizó en su propósito. Salvar a los perdidos fue la voluntad del Padre, y esta fue la misión del Verbo encarnado. Y en obediencia al Padre la cumplió. Pablo en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8 dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La voluntad de Dios incluía que Jesús fuera herido por nuestras rebeliones para nuestra sanidad. Tú y yo podemos hoy disfrutar de la sanidad gracias a que Cristo obedeció y cumplió la voluntad del Padre. Este fue el propósito definido que Dios Padre le entregó al Hijo, a Jesús: venir a salvar a este mundo perdido, ponerse ahí en la cruz a nuestro favor, para que fuéramos perdonados por Dios. Él fue la ofrenda perfecta. Y bajo esa condición de siervo de Jehová, bajo la condición de escogido de Dios, el Mesías Jesús desarrolló todo el programa divino de la redención. El verdadero y excelentísimo servidor de Jehová, como también se denomina a Jesús, trajo la revelación de la vida y la luz de Dios a este mundo perdido. Hemos recibido vida en Dios. Hemos sido resucitados en Cristo. Él, como manantial abierto, así como lo profetizó Zacarías, se abrió para la purificación de nuestros pecados y de nuestras inmundicias. Su sangre preciosa nos purificó y nos limpió de toda inmundicia. Ese manantial abierto, haciendo referencia a Jesús, sigue estando abierto para que muchos puedan llegar a Él y ser también purificados de todos sus pecados. Como siervo siempre cumplió la voluntad de Dios. Quédense con este concepto porque es muy importante para nuestra vida. Todos recordamos cómo tan solo a la edad de 12 años, después de esa búsqueda de José y María de 3 días donde no lo hallaban, ¿dónde lo hallaron? Todos lo sabemos. Lo hallaron en el templo. Ahí estaba. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo Jesús en el templo? El Evangelio de Lucas narra que José y María lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y dice que todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Tan solo él tenía 12 años. Aún no había empezado su ministerio público. Sin embargo, ese acontecimiento era un preludio de lo que sería su ministerio aquí en la tierra. Pero quiero que nos quedemos con la respuesta que Jesús, a la edad de 12 años, le da a José y María después de que lo encuentran. Les dice: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esa fue su respuesta. Dice: debo hacer la obra de mi Padre. Esos eran los negocios del Padre. Y para Jesús era necesario estar ahí, a pesar de que tenía 12 años, edad en la que podría estar lícitamente haciendo cualquier otra cosa. Pero él decidió estar en el templo. Esta respuesta que da Jesús a José y a María, en ella estaba implícito su gran propósito. El gran propósito por el que fue enviado por el Padre y que él, con todo deseo y satisfacción, quería cumplir.
vemos que Jesús desde muy temprana edad tenía claro su deber por encima de cualquier lazo humano. Qué interesante resulta esto. Exaltó su deber por encima de todo lazo humano. También vemos cómo desde temprana edad dio prioridad a los asuntos espirituales. Como les digo, era tan solo un joven de 12 años que podría estar haciendo cualquier otra cosa, pero él dio prioridad a los asuntos del reino, a los asuntos de su Padre. Otro aspecto que podemos ver en esa respuesta es que sobre cualquier otra exigencia, Jesús asumió su compromiso de cumplir la voluntad del Padre. 3 aspectos importantísimos que deben hacernos reflexionar. Exaltar nuestro deber por encima de los lazos humanos. Darle prioridad a lo espiritual. Y tener un serio compromiso para que podamos cumplir la voluntad de Dios. Algo que debe nacer de nuestro corazón. Hacer la voluntad de Dios no solamente alegra el corazón de Dios, sino que también nos bendice. Es haciendo la voluntad de Dios que encontramos propósito en esta vida. Es haciendo la voluntad de Dios que podemos establecer una relación correcta con Dios. Todo esto lo tuvo Jesús a una temprana edad. El capítulo 17 de Juan, un capítulo que es uno de mis preferidos del Nuevo Testamento, porque habla de aquella oración que Jesús hizo por sus discípulos. Jesús, como es obvio, estaba orando al Padre y dijo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. En tan solo 2 líneas, Jesús transmite verdades muy profundas que tienen que ver también con nosotros. Jesús glorificó al Padre en la tierra. Algo que nosotros también tenemos que hacer. Todo lo que envuelve nuestra vida debe darle la gloria a Dios. Acabó su obra, no dejó nada inconcluso y alcanzó el objetivo por el cual fue enviado. Acabar aquello que Dios nos ha puesto, acabar lo que Dios ha encomendado, aquella obra, aquel propósito, aquel llamado que Dios nos ha encomendado. ¿Por qué la urgencia de tener claro esto y de estar caminando en esto? Porque ninguno de nosotros sabemos el tiempo de nuestra partida. No sabemos si tenemos que partir mañana o si el Señor llega. En cualquiera de los casos, como Jesús, tenemos que estar tranquilos y saber que hemos acabado la obra que Dios nos ha encomendado. No vale dejar nada inconcluso. Por un momento, pensemos qué hubiese pasado si Jesús hubiera dejado inconclusa la obra de redención. Si allí en Getsemaní hubiera decidido no acabar la obra, su propósito por el que fue enviado. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera querido hacer la voluntad del Padre? Sencillo, hermanos, no hubiéramos tenido el perdón de nuestros pecados, estaríamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados y separados de Dios. A pesar de que él en Getsemaní exclamó aquellas palabras que recordamos cuando dijo: si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué hizo finalmente? Hizo la voluntad de Dios, no su voluntad. Así que esto nos lleva a pensar, a meditar en aquellas cosas que Dios nos ha dado que no pueden quedar inconclusas. Debemos alcanzar todo objetivo que Dios ha planificado para nuestras vidas y que lo sabemos cuando nosotros nos acercamos y tenemos una relación íntima con Dios. Cuando establecemos una comunión con Dios, sabemos aquellas cosas a las que tenemos que apuntar. Sabemos por qué hemos sido enviados. Obviamente que hemos sido enviados y hemos nacido de nuestros padres con un objeto que es darle la gloria a Dios, de darle adoración. Nuestro nacimiento no ha sido por casualidad. Dios planeó que nosotros viniéramos a este mundo y lo planeó
para que nosotros acabáramos con aquello que Dios nos pone a cada uno en particular y para que eso que nosotros hagamos, lo hagamos para darle la gloria y honra a Dios. El plan que Dios diseñó para la salvación de los hombres fue el propósito de Jesús. Y Él lo terminó, no te olvides de eso. Él lo terminó. Así que su propósito y su obra terminada es lo que define nuestro camino y propósito a seguir. Él nos dejó el camino y nos muestra el propósito a seguir. Gracias a Cristo, Dios nos ha otorgado una nueva vida. En esta mañana todos somos cristianos y podemos decir que hemos recibido una vida nueva. Esta vida debe ser vivida para Él, porque por eso nos la han entregado. Con nuestra vieja naturaleza no podíamos vivir para Dios, ni mucho menos darle la gloria. En la nueva naturaleza sí podemos hacerlo, sí podemos glorificar a Dios aquí en la tierra. Entonces, este ha de convertirse en nuestro mayor propósito de vida. Darle la gloria a Dios a través de esta nueva vida. Dejar que la vida de Cristo fluya a través de la nuestra. Que la vida en resurrección fluya para que todo lo que hagamos y desarrollemos dé la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios aquí en la tierra, tal como lo hizo Jesús, ha de convertirse en nuestro mayor propósito de vida. Hacer su voluntad debe ser nuestra meta, nuestro objetivo cada día. Debemos de aprender a tomar decisiones que estén basadas no en alegrarnos a nosotros mismos, sino que las decisiones que tomemos estén enfocadas en cumplir la voluntad de Dios. Haciéndola somos bendecidos y agradamos el corazón de Dios. Siempre enfocados en hacer la voluntad de Dios. En cualquier aspecto, bajo cualquier circunstancia, debemos de tener este principio claro. Tanto glorificar a Dios como hacer su voluntad ha de convertirse en nuestro mayor propósito de vida. Debe ser lo que envuelve nuestra vida, nuestras decisiones, nuestro llamado, nuestra comisión, nuestro propósito. Esto fue lo que hizo Jesús y nosotros debemos de seguir su ejemplo. El Señor Jesucristo ya no está de manera literal en la tierra. No lo vemos, no lo podemos tocar, no podemos escuchar su voz de manera literal. Pero ¿saben qué, hermanos? Aunque el Señor no está de manera literal, Él ha dejado a su iglesia. Su iglesia sí está de manera literal en este mundo. Entonces, ahora cada cristiano continúa con el propósito que Jesús comenzó. ¿Cuál es ese propósito? Invitar al mundo a entrar al reino de los cielos. Vamos por un momento nuevamente a Juan 17. En esta ocasión vamos a leer el verso 18. Dice: así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Estas fueron palabras de Jesús en aquella oración. Dios Padre envió al Hijo a cumplir con el propósito de la redención. Ahora Él nos envía al mundo. No nos envía al mundo para hacer lo que el mundo hace. No. Este no es el fin. Nos envía al mundo para que todos cumplamos el propósito de la gran comisión. Cada cristiano nacido de nuevo tiene a su cargo la evangelización de este mundo. Mateo 28, verso del 19 al 20 dice, palabras también de Jesús: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Todos los cristianos disfrutamos conjuntamente de este propósito general que cada uno de nosotros tenemos. El propósito de la evangelización del mundo no es algo difícil de entender. ¿Cuántas veces hemos leído esta cita bíblica? ¿Cuántas veces no la han leído?
¿Cuántas veces se nos ha predicado sobre esto? De hecho, este versículo fue uno de los lemas hace muchos años en la iglesia: id y predicad. Así que no es difícil de entender el mandato del Señor, no es difícil, es claro. Sin embargo, las congregaciones están llenas de cristianos que una y otra vez se viven preguntando: ¿cuál será mi propósito? ¿Les suena familiar? ¿Cuál será mi propósito? Uno de los propósitos que tenemos es el que acabamos de leer. Jesús nos invita a salir, nos invita a ser discípulos, a bautizarlos y a enseñarles a obedecer a Dios. ¿Acaso este ya no es un gran propósito para nuestra vida? Para que aún sigamos preguntándonos: ¿cuál será mi propósito? Un día, tú y yo, los que estamos aquí y los que escucharán esta prédica, y si es cristiano, entendimos que estábamos perdidos, que sin Cristo estábamos perdidos. Entonces vinimos a Él, corrimos a Él, que es fuente de eterna salvación. Fuimos perdonados y por su obra entendimos que a partir de ese momento podíamos entrar a la presencia de Dios y disfrutar de una relación correcta con Dios Padre, gracias al sacrificio de Cristo. Esto que cada uno de nosotros hemos podido experimentar, que lo vivimos, que lo conocemos, que podemos hablar de esto a otros, se convierte en un propósito para ti en esta tierra. Todas estas verdades espirituales que han tocado nuestras vidas y que la hemos disfrutado, que las estamos disfrutando, contienen el mensaje que necesita este mundo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer con él? Salir y darlo a conocer. Eso es lo que tenemos que hacer. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Jesús nos envía al mundo para que cumplamos la gran comisión. Al igual que Jesús, nuestra vida debe girar en relación al propósito de la gran comisión. El propósito de la gran comisión no debe ser encerrado en las 4 paredes de las congregaciones. No está para desarrollarse allí. El propósito de la gran comisión que compartimos tú y yo y cada cristiano en este mundo está para salir, para extenderse allí fuera de las 4 paredes de la congregación. Hay que salir a buscar a los futuros discípulos. Esa es nuestra comisión, ese es nuestro propósito en esta tierra. Jesús dijo: vayan. Otras versiones dicen id. ¿Saben qué significa? Atravesar, es decir, viajar, literal o figurativamente. En cualquiera de los casos es ir. Nos dijo: vayan, salgan a buscar, a predicar, a establecer el reino de los cielos en los corazones de los hombres, a hacer discípulos, a bautizarlos y a enseñarles a que guarden toda la palabra de Dios, las verdades de la palabra de Dios. Así que este no es un llamado solamente para los misioneros, aquellos que se desplazan a diferentes partes del mundo. Nuestra iglesia está muy comprometida con esta causa también, de apoyo en oración y de apoyo económico con aquellos que han salido de sus lugares, con aquellos que han salido de su comodidad y se han desplazado a zonas donde predican el evangelio, donde establecen el reino de los cielos en el corazón de los hombres. Pero no solamente está limitado para ellos. Ese vayan, ese ir está también a nuestro alcance. Tenemos un círculo inmediato, un mundo inmediato al que tenemos que ir y ganar. A ellos tenemos que ir. Llámese en familiares, amigos, vecinos o simplemente a personas que no conocemos a veces. No debemos dejar de pasar ninguna oportunidad. Jesús no lo hizo, los discípulos no lo hicieron. Fueron y buscaron. ¿Recuerdan a Felipe con el eunuco? ¿Lo conocía? No. Lo encontró en el camino y le presentó la verdad, le explicó las escrituras. Lo mismo pasó con aquella mujer que estaba en el pozo del agua.
Jesús la encontró y se presentó como el agua que quita toda la sed. Así que no solamente el ir compete a aquellos que conocemos, también está y debe alcanzar a aquellos con los que nos encontramos. No perdamos ninguna oportunidad. Hay urgencia y las oportunidades son muchas, hermanos. Este mundo necesita con urgencia recibir el mensaje de la salvación. Esta es nuestra tarea. El Espíritu Santo convencerá de juicio y de pecado. A nosotros se nos ha mandado a ir y predicar. El problema es que el corazón está tan enfocado en sus propias preocupaciones terrenales que pierde el sentido de la vista espiritual. Se nos va la vida, se nos van los días ocupados en nuestras preocupaciones terrenales. Algo que Jesús prometió encargarse de ellas. Los afanes de este mundo nos entretienen, nos absorben y todo esto hace que se pierda la vista espiritual, llegando a no ser capaces de ver la gran necesidad espiritual que existe en este mundo. Y aún peor, aunque la veamos, no somos capaces de actuar al respecto. Estamos desprovistos de todo. ¿Por qué? Porque aquellas preocupaciones son las que están en nuestra mente, en nuestro corazón, invaden nuestro ser y no hay otro tema diferente a este. Hay un mundo necesitado, hay un mundo que necesita y oportunidades se nos presentan todos los días a todos. Dios nos pone los medios, Dios nos indica la forma de llegar a ellos, la forma de ir a buscarlos. Cada uno sabe cómo Dios le está pidiendo esto. Ahora, dejemos las preocupaciones terrenales. Lo terrenal se va a quedar aquí. Lo único que nos vamos a llevar, hermanos, es la vida espiritual. Entonces, quitemos todo aquello terrenal que nos impide y enfoquemos nuestra vista espiritual. Afinemos nuestra vista espiritual para ver dónde está la necesidad e ir hasta allí. Ahora, ¿qué necesitamos para poder cumplir con el propósito de la Gran Comisión de manera íntegra? Porque claro está que se puede hacer, pero hay formas, la forma correcta, la forma bíblica de hacerlo. Necesitamos de algunas cosas. Lo primero que necesitamos es la fe. Por supuesto, en esta mañana todos los que me están escuchando son cristianos y posiblemente los que van a escuchar esta prédica también, pero habrán otros que no lo son. Entonces, lo primero que necesitamos para poder cumplir con integridad la Gran Comisión es poner nuestra fe en Cristo Jesús. Sin Él no lo podemos hacer. Jesús dio el mandato a sus discípulos, a personas que le conocían, que le habían reconocido como el Mesías prometido, que caminaron con Él y pusieron su fe en Cristo Jesús. Entonces, lo primero es la fe. Pero solo la fe no es suficiente para cumplir la Gran Comisión. Necesitamos también ser cristianos discípulos, convertirnos en un cristiano discípulo. ¿Por qué la combinación de los dos? El término cristiano quiere decir seguidor de Cristo, pero la misma Biblia habla que muchos cristianos, muchos seguidores de Cristo se apartaron del camino y se fueron. Nosotros debemos desarrollar un carácter de cristiano discípulo. Jesús no dijo, vaya y hagan cristianos. No lo vas a encontrar en la Biblia. Esta expresión de cristianos en este sentido, en este contexto. Él dijo, vayan y hagan discípulos. Se dirigió a discípulos para que ellos fueran e hicieran discípulos, los bautizaran, les enseñaran las verdades bíblicas, establecieran el reino de los cielos en sus corazones. Entonces, necesitamos para cumplir la Gran Comisión de manera íntegra ser cristianos discípulos. El Señor nos dice en esta mañana, debemos cultivar un carácter cristiano de discípulo. ¿Saben una cosa? El cristiano que es discípulo no solo sigue a Jesús, sino que también acepta el sacrificio y el costo de su llamado. Acepta, es consciente que seguir a Jesús implica sacrificio, implica renuncia, implica entrega total.
viene acompañado de sacrificio, hermanos. Pero el discípulo lo tiene asumido. El cristiano no siempre lo tiene asumido. Puede ser que lo conozca, pero no lo asume. El discípulo sí. Estas son características del discípulo. La prioridad del discípulo es Cristo. Esa es su prioridad. No hay nada por encima de esta prioridad. Siempre le da prioridad a Cristo, a los asuntos de Dios, a los asuntos de su vida nueva. Siempre. El cristiano discípulo está seriamente comprometido en hacer otros discípulos. No solamente llega al punto de él ser un discípulo, sino que quiere esparcir también esa semilla, ese conocimiento en otros y que otros lleguen a ser discípulos, no solamente cristianos, sino discípulos. Para cumplir con este propósito de manera íntegra, lo tercero que necesitamos es desarrollar una actitud de siervo dispuesto. Lo necesitamos, hermanos. Siervo significa literalmente esclavo o siervo de la servidumbre. Antiguamente los esclavos se comprobaban o nacían en una familia de esclavos y servían al amo hasta que morían o hasta que el amo decidía liberarlos. Era la forma como se regía este aspecto. Pero algunos esclavos habían desarrollado una relación muy estrecha y llena de amor con la familia del amo, con aquel al que servían. Entonces querían seguir sirviéndolos incluso cuando podían ser libres. Si llegaba el tiempo en que podían ser libres, ellos decidían seguir con el amo, por amor. Entonces, el siervo dispuesto va a desarrollar esto también. Por amor, va a querer agradar a su Señor. Por amor es impulsado a obedecer, no por obligación, no porque el pastor y la pastora me mandan, no porque tengo que hacer, no porque lo hago pero no lo quiero hacer. Hay siervos que hacen las cosas por obligación, no gustosos. El factor del amor no determina su acción. Lo hacen porque toca. Pero el siervo dispuesto no lo hace así. El siervo dispuesto está siempre a hacerlo por amor. Su impulso, su motivación, su motor es el amor que siente por Dios. Es lo que lo mueve a servir, lo que lo mueve a desarrollar esa actitud, ese llamado, ese propósito o lo que sea. Es el amor, su motivación. El siervo dispuesto obedece voluntariamente. No lo hace por obligación, sino por amor. El siervo dispuesto, ¿saben qué, hermanos? Está dispuesto a entregar el timón de su vida para que sea Cristo el que la dirija. Cristo se convierte en la brújula. En lugar de tomar decisiones para complacerse a sí mismo, toma decisiones que agradan al Señor. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a cumplir con estos propósitos? Cuando miramos el ejemplo de Jesús y cómo Él se presentó a este mundo, encontramos que vino en una condición de siervo. Así lo leímos en la primera cita. Él no vino como aquel libertador que querían, aquel político que venía a arreglarle la situación al pueblo judío. No, Él vino como siervo, se presentó como siervo. Su propósito de redención estuvo enmarcado en el servicio, como siervo. Esa fue su condición. El Señor estuvo dispuesto a atender aquello que el Padre le entregó en esa condición de siervo. Jesús fue un siervo por amor y bajo ese estado dio a conocer al Padre. Nos dio a conocer al Padre. Lo dio allí, lo da ahora y lo seguirá dando. Por amor dio a conocer al Padre. Por amor vino a salvarnos y dejó todo voluntariamente.
Filipenses, la cita que leímos al comienzo, lo decía. Volvamos a recordarla. Filipenses 2, versos 5 al 7 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó, se despojó. Retén esa palabra en tu corazón, se despojó. La palabra traducida aquí en el griego despojo significa vaciamiento. Cristo renunció a los privilegios que le correspondían en el cielo. ¿Por qué? Por amor, por obediencia al Padre y por hacer la voluntad de Dios. Por amor, movido por el amor. No lo merecíamos, pero Él nos amó. Y se vació, vaciamiento, esa palabra, el despojarse, se vació de todo esto, de todos sus derechos. Y se rebajó voluntariamente a la condición de hombre. Si Cristo por amor y obediencia al Padre se rebajó voluntariamente para venir a redimirnos, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos vivir la vida cristiana de cualquier manera y creer que lo estamos haciendo bien? ¿Qué nos puede llegar a hacer pensar eso? Cuando el cristiano se compromete a desarrollar una actitud de siervo, está dispuesto a dejar de lado voluntariamente sus derechos personales, hermanos. Voluntariamente, por amor, deja sus derechos personales. Cuando el cristiano se compromete a desarrollar una actitud de siervo, está dispuesto a dejar de lado voluntariamente, no por obligación, no porque me lo impongan, no porque quiero quedar bien. Aquello que creemos que es un derecho, estamos dispuestos a dejarlo voluntariamente, porque tenemos esa actitud de siervo dispuesto. Así que el siervo dispuesto vive solo para servir y obedecer la voluntad de Dios en todas las cosas. No hay parcelas donde Dios tenga el prohibido entrar, donde Dios tenga prohibido el no tratar. Vive para servir y obedecer ¿qué? La voluntad de Dios, no su voluntad. El siervo dispuesto renuncia al derecho de dirigir su propia vida, a creer que el derecho de dirigir su propia vida es lo mejor que le puede pasar. No, hermanos. El siervo dispuesto renuncia a ese derecho porque hay uno que sabe dirigir nuestra vida, que conoce nuestro presente y nuestro futuro y que nos quiere llevar de bendición en bendición. Esto no implica que vayamos a no sufrir, no. Si recordamos cómo sufrieron todos los discípulos, cómo acabaron, pero fueron siervos dispuestos a pagar el precio. Y hoy están disfrutando de la presencia del Señor. Renunciemos al derecho de querer dirigir nuestra propia vida. No lo hagamos porque vamos por mal camino. El siervo dispuesto está voluntariamente entregado, capacitado para dejar que sea Cristo el que dirige su vida. Y en lugar de tomar decisiones para complacerse a sí mismo, toma decisiones que agradan al Señor. Escucha bien esto. El siervo dispuesto no toma decisiones para complacerse a sí mismo, sino que todas sus decisiones las toma para agradar al Señor, para cumplir con integridad el propósito de la Gran Comisión, propósito que tenemos todos en común. Como hemos dicho, necesita fe, ya la tenemos. Necesita que seamos cristianos, discípulos, y necesita que cultivemos un carácter de siervos dispuestos para cumplir este gran propósito. Necesitamos de estos elementos para poder cumplir bien la tarea. ¿Por qué los necesitamos? Porque el Señor, como hemos leído en Mateo, nos ha comisionado la tarea de impactar al mundo
con el mensaje del Evangelio. Esa es nuestra tarea. Jesús estaba orando por esos discípulos que estaban con él, pero en esa misma oración dijo, y por los que vendrán. Ahí estabas tú y estaba yo. Entonces necesitamos estar equipados de manera íntegra para cumplir con este propósito y poder impartir al mundo el mensaje del Evangelio, para que muchos entren y el reino de los cielos sea establecido en sus corazones. Recordemos las palabras que Jesús dijo antes de ascender al cielo. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos hacer discípulos cuando nosotros somos discípulos. No podemos pretender hacer discípulos sin nosotros ser discípulos. Estas palabras fueron dichas a sus discípulos, a los que tuvieron cercanía con Jesús, a los que desarrollaron una relación con Jesús aquí estando en la tierra, comunión, cercanía, aprendizaje. Fueron preparados para eso. Como les he dicho, Jesús, y lo saben ustedes, Jesús no está aquí, pero está la palabra escrita. Está el camino abierto para desarrollar una relación correcta con Dios. Y a través de su Espíritu Santo, Él nos capacita, nos prepara, nos enseña a ser cristianos, discípulos y siervos dispuestos. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una promesa aquí. Dios está con nosotros todos los días. Esta comisión, este propósito no lo hacemos solos, lo hacemos acompañados por Dios. Lo hacemos bajo la guía del Espíritu Santo. Dios ha prometido estar con nosotros. Así que Dios espera que nosotros podamos cumplir con este gran propósito de vida. Ese debe ser nuestro anhelo, hacer la voluntad de Dios, alegrar el corazón de Dios. Debe ser lo que anhela nuestro corazón, nuestro mayor propósito, nuestra mayor meta cada día. Anhelar hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer, hermanos? ¿Cómo podemos cumplir con la gran comisión? Vaciándonos de nosotros mismos. El camino es estableciendo una relación personal con Jesucristo. Vaciándonos de nosotros para que sea Cristo, el carácter de Cristo, la vida de Cristo fluyendo a través de nosotros. Es lo que nos equipa para poder cumplir con toda esta gran comisión. La gran comisión la cumplimos de la mano del Señor. El Señor ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, obedezcamos, vayamos a predicar el Evangelio, anunciemos el reino de los cielos, hagamos discípulos, bauticémoslos y enseñémoslos a que guarden todas estas cosas, todo lo que Jesús nos manda guardar. El Señor en esta mañana nos ha recordado el gran propósito de la gran comisión. Hemos tenido como ejemplo al ejemplo de ejemplos, a Jesús. Sigamos su ejemplo y que Dios nos ayude a cumplir con integridad, con entusiasmo, con amor, con rectitud la gran comisión. Dios les bendiga.